Napoleón ahora para Martí. Vamos para Martí ahora. Pues el jueves, el 19, o sea, pasado mañana, en la biblioteca pública de Cora Lovera 94 Avenida, un simposio Martí y los Estados Unidos. La idea es precisamente en la víspera de la toma de posesión del, ya será el presidente Donald Trump, pues un análisis de Martí y los Estados Unidos. Martí vivió 4 elecciones en los Estados Unidos, o sea, probablemente, definitivamente en su época, y podemos decir que fue tal vez uno de los intelectuales que más apreciación pudo hacer de los Estados Unidos, y en una época que podemos decir que la nación norteamericana se convirtió en adulto de verdad, o sea, fue esa época después de la guerra civil, antes de la Primera Guerra Mundial, y Martí vivió ese proceso principalmente en Nueva York, lleno de inmigrantes, con un movimiento del anarquismo y el socialismo extraordinario, promovido en gran medida por muchos inmigrantes, y sin embargo Martí no sintió la seducción por eso, al contrario, lo combatió sin dejar de tener, o sea, esa sensibilidad por las clases más pobres. Hizo una apreciación tremenda y bueno, para esto he invitado a Ángel Cuadra, José Raúl Vidal y Rosa Leonor Whitmarsh para que sean los panelistas en ese intento de poder captar la apreciación de José Martí de la democracia norteamericana. Muy interesante el tema. Martí vivió el periodo de lo que es la reconstrucción de Estados Unidos, que fue cuando terminó la guerra de secesión, que el norte vence al sur y se elimina la esclavitud y se trata de integrar a los esclavos, a los negros esclavos a la sociedad. Todo ese periodo fue bastante convulso por esa parte, además lo que decía Chile de la inmigración y las ideas socialistas y anarquistas que venían de Europa y estaban entrando a través de la inmigración. Vivió aquí el asesinato del presidente Garfield. Correcto. Que eso fue, creo que en 1881, si no me falla la memoria. Vivió muchas cosas y sobre todo vio de cerca lo que era el pujante capitalismo industrial, ¿no? Estados Unidos, que llegó a explotar ahí en la Primera Guerra Mundial ya como potencia. Bueno, llegó hasta... Y aunque nosotros recordamos mucho los escritos de Martí relacionados siempre con Cuba y sus discursos, etcétera, él escribió una cantidad inmensa de artículos sobre todo lo que es la vida americana. La Estatua de la Libertad, él vio la inauguración de la Estatua de la Libertad. No, y como salvaje que era... Reportó la pelea de Sullivan con Kilrain en Mississippi, en el oeste. Y además escribió en francés muchos de esos artículos. Escribió sobre escribió sobre Walt Whitman, escribió sobre Buffalo Bill, sobre Jesse James. Una de las cosas que hay que admirar es cómo podía escribir en varios idiomas y lo brillante que era. Exacto. Escribiendo, o sea, cualquier artículo de Martí tú te lo lees escrito en francés o en inglés, bueno, no son sus lenguas primeras, ¿no? Su primera lengua en español. Sin embargo, tenía una cosa brillante lo que tú estabas leyendo, te cautiva. Además, él se esforzaba por escribir, pienso yo, que pensando en la posteridad. O sea, él no escribía... como decirte como quiera, cualquier cosa que tú veas escrita por Martí está escrita con un cuidado y un detalle tremendo, porque era un tipo, bueno, en ese sentido brillante. Pero fíjate, la gente que escribía en esa época era así. Mi abuelo me contaba que Máximo Gómez, y la impresión que yo tenía de niño de Máximo Gómez, cuando yo veía a los mambises sentados en el portal de casa de mi abuelo conversando, Máximo Gómez era un individuo que hablaba como un carretonero, ¿okay? Cada segunda palabra era una mala palabra. Verdaderamente esa es la impresión que yo tenía. Sin embargo, cuando tú lees El viejo Eduard de Máximo Gómez,
es una prosa exquisita. Oh, sí. Sí. Yo creo que cuando la gente era culta en ese siglo y escribía, había un cierto nivel más alto de lo que vemos hoy en día. Sin duda. Bueno, estoy leyendo aquí, jueves 19 de enero de 2017, Martí, los Estados Unidos, en la biblioteca de Coraway, West Day Rayburn Library, 9445 Coraway, Miami. Martí, los Estados Unidos, un tema interesantísimo. Así que y los panelistas, Ángel Cuadra, que Ángel Cuadra es una persona que yo admiro muchísimo. Sí, como no, yo también. José Raúl Vidal y Rosa Eleonor Whitmarsh. Y déjame decirte, Ángel Cuadra cae preso la primera vez por conspiración, por armas y conspirar y tratar de tumbar al régimen. Pero cuando él estaba en el presidio, él empieza a sacar a través de un guardia escritos. Y se dieron cuenta que habían escritos que habían aparecido en el exilio de Ángel Cuadra. Y cuando a él le dan la probatoria o lo sueltan, ese día le dicen, mira, nosotros sabemos que tú has estado contrabandeando artículos. Si tú publicas un libro o publicas artículos ahora, cuando tú salgas vienes de nuevo preso para acá. Y él dijo, no hay problema. Y salió y inmediatamente llamó a Miami y le dijo que publicaron todo. Y a los pocos meses estaba de nuevo plantado en el presidio. Y fíjate, y para mí eso es un nivel excelente de lo que es un ser humano que está dispuesto a ir hasta la última consecuencia para honrar sus convicciones. Es así. Y ese es Ángel Cuadra. Ángel Cuadra es espectacular. Y ha sido un estudioso de Martí y tiene un conocimiento extraordinario, y aparte tiene, como él dio teatro también, pues lo expone de una forma... Sí, no, tiene muy buena voz magnífico. Y Rosa Eleonor Whitmarsh es nieta de Calixto García. También una conocedora de Martí extraordinaria. Quise buscar personas apasionadas. José Raúl Vidal también ha escrito varios libros de Martí, es un intelectual dedicado a la obra de Martí. El otro día estuve hablando con González Esteban, que estuvimos hablando de la obra de Ripoll, que fue fabulosa. Ese fue el mejor biógrafo de Martí que ha existido ever. Es una lástima de verdad que se acordó, porque la obra de Ripoll, yo tengo casi todos sus libros y todos son... Cuando se enfermó se suicidó, lo cual yo no lo ocupo. Yo creo que si estaba enfermo a un nivel que ya no podía funcionar bien, se suicidó Ripoll. Pero Ripoll dejó una obra inmensa sobre Martí. Dos Ríos Editorial, a ver. Y desde acá, desde que estaba él en Nueva York, en Queens College. Pero como bien dice, Martí tenía muchos análisis. Mira, él en el exilio en Nueva York, el principio, él hace un escrito sobre la Navidad de Nueva York, que está haciendo la observación de cómo el movimiento de las personas, el consumismo, que tal parece que fuera, por ejemplo, en estos mismos momentos. Es una cosa que tú dices, el tiempo no pasa, el tiempo no transcurrió. Vio también el puente Brooklyn, que sigue siendo una de las maravillas del mundo. No, yo tuve un accidente una vez, desbaraté un carro ahí. No me digas, pasando por ahí. Pasando por ahí. En el Brooklyn Bridge, sí, me metí bajo una rastra. Pues entonces el puente nunca te vas a olvidar de... No, pero fíjate, los años que yo vivía en Nueva York, de verdad, hay lugares que son totalmente históricos. Para los cubanos... Lo que era las oficinas de Martí en 20 Front Street ya no existe. Front Street ya no existe. Es el lobby de Chase Manhattan Bank. Y Carlos Ripoll logró que pusieran una placa afuera, que en este lugar pues estaba la oficina de Martí. Toda esa parte, mira, Padre Varela, si te vas para el barrio chino, la calle Matt, ahí está donde
Padre Varela fundó, que en aquel momento era el barrio irlandés, ¿te das cuenta? Ahora era el barrio chino que fundó la iglesia. La ciudad de Nueva York realmente fue en nuestras guerras de independencia, la primera y la segunda, el hub, o sea, la matriz de la principal actividad. Correcto, es así, o sea, que se empezó a formar incluso Tampa fue apoyo, pero la verdadera conspiración se fraguó en Nueva York. Correcto. Es la realidad. Y para Martí, por ejemplo, cuando vino para la Florida, para Tampa y para Calle Hueso, por el clima y el apogeo que encontró entre los trabajadores cubanos y las personas que dieron, de los industriales, los dueños de las fábricas, que dieron aporte, fue extraordinario, porque fue muy parecido a lo que él... hay una ciudad, Martí City, que le pusieron el nombre, que está cerca de Tampa, que le pusieron ese nombre porque realmente era una ciudad de los tabaqueros, que parecía como una ciudad futurística y demuestra la popularidad que tenía Martí, pero sin duda Nueva York, que era la base intelectual. En Ybor City tienen el edificio donde la foto famosa es donde él está parado con un grupo en una escalera de metal. Eso todavía está ahí. Y a una cuadra de distancia, cuando tú das la vuelta a la esquina, hay un parquecito donde había antes una casa que era de un matrimonio negro donde Martí siempre se quedaba a dormir. Pedroso. Y después se convirtió en un parque. Ese es el único parque fuera de Cuba que tiene tierra cubana. No me acuerdo qué año fueron, los 30, los 40, por ahí. Trajeron un barco cargado con tierra de las 6 provincias de Cuba. Y entonces ahí donde había estado la casa de los Pedrosos, se fabricó el parque. Muy bonito. Martí es una figura universal, pero bueno, el hecho de haber estado en Nueva York creo que enriqueció mucho la obra de él y de presenciar lo que vivió, ¿no?, en ese momento. No, sin duda, las montañas, los Catskills, que fue donde escribió los versos sencillos, en la parte... Él escribió en los versos sencillos, escribió unos Catskills. Sí. Catskills, sí, la montaña. Yo tampoco. No. Sí. Fue ahí, yo me acuerdo que en un viaje que estaba para allá con mi primo y mi padrino, que yo tengo un primo que vive cerca de ahí, claro, cerca, como una hora y media, entonces estábamos yendo y ya mi primo quería volver ya porque ya era tarde, y yo, no, sigue, y yo quiero ver lo que él vio. Y mi primo dice, mira, búsquete una postal y ya te hace la idea. Porque ahora todo es freeway ahí. Y ¿cómo se llama? Y los Catskills después se convirtieron en restaurantes y hoteles mayormente para judíos. O sea, eso era lo que le llamaban el Borscht Belt. Pero sí, hermano, toda esa parte de Central Valley, ahí Tomás Estrada Palma pues tenía tenía un colegio, o sea, era el director de la escuela. El colegio no existe ya, ¿no? Hay un letrero, porque es que ahí también vivió ese mismo primo que te digo, que se mudó después más para el norte y vivía en el pueblecito ese. En Central Valley. Exacto. Entonces, pues, eso era parte, ya creo que ver, pues, pasar por ahí, y hay un letrero, o sea, no creo que sea el original, pero donde estaba la escuela. Pero yo te digo que toda esa área es tan importante, o sea, para nosotros, los familiares de Carlos Manuel de Céspedes, de Calixto García, todos fueron para esa... En Fernandina Beach está todavía el hotel, y el hotel todavía existe, y está todavía el cuarto donde Martí se hospedó. Claro, el cuarto donde Martí se hospedó ya no han cambiado los muebles, probablemente le han cambiado todo el drywall, no hay nada original del cuarto, ¿no? Pero me imagino que sería interesante ir y alquilar. No, sumamente. Dormir una noche donde durmió Martí. Fue el mismo lugar, claro. Y posiblemente en la época peor de su vida, porque es cuando le confiscaron las armas y... Así fue. Sí, ese viaje he hecho dos veces a Fernandina Beach, es muy lindo, muy lindo. Sí, creo que se llama Travelers, bueno, creo que es Travelers, tiene un nombre, yo te puedo mandar porque sigue estando ahí, tiene aparte una placa que lo que era la logia en Cayo Hueso, sigue ahí, y todavía ahí está el balcón donde hablaba Martí. La casa de huéspedes donde él se hospedaba es ahora un gay boarding house.
que cuando, hace años, cuando yo pasé por ahí, Látida, se llama, que es una casa de huéspedes gay. Y yo le dije a mi mujer, vamos al bar de todas maneras. Y nos sentamos en el bar y le empecé a preguntar al bartender y me dijo, sí, a cada rato viene algún cubano preguntando por el general que durmió aquí. Me dijo general, ¿no? Pero bueno, no sabía muy bien. Pero sí, todavía hay en el cementerio de Cayo Hueso, hay enterrados varios de los marinos de Maine. Yo creo que para los cubanos un viaje a Cayo Hueso, Ybor City, San Agustín, son... El Club San Carlos. El Club San Carlos en Cayo Hueso es estar en Cuba. O sea, para mí cada vez que estoy es un pedazo de Cuba. De hecho era el consulado. Fue la primera iglesia, la primera escuela integrada de negros y blancos en Estados Unidos, en el sur. Así, es que la realidad es que nuestra historia está muy entrelazada con el del estado de la Florida. Claro, Cayo Hueso, en San Agustín tuvo Varela también. Exacto, y la Florida tuvo 5 gobernadores cubanos, claro, era bajo bajo España. Cubano-españoles. Correcto, pero la presencia nuestra aquí en la Florida, pues, data va bien hacia atrás. ¿Y cada uno de los panelistas va a tomar un tema diferente o...? Bueno, un ángulo diferente. Un ángulo diferente porque realmente es mucho es mucho el espacio, pero la idea es aprovechar de nuevo que el día siguiente pues es la toma de posesión de Donald Trump, y estos fueron procesos que Martí lo vivió, o sea, lo vivió desde acá, escribió sobre eso, tuvo sus preferencias electorales, o sea, tuvo sus candidatos que le chocaban, tuvo sus candidatos que sentía preferencias, siempre marcando por la visión que tenían ellos en cuanto a Cuba. Eso era muy importante, o sea, individuos que dejaban ver la preferencia de una Cuba independiente y soberana, pues eran figuras... Sí, igual que nosotros ahora en esta época. Igualito. Claro, tú buscas la posición. La corrupción de Tammany Hall en Nueva York, Martí pues lo criticaba enormemente, la corrupción. Cuando la gente te habla de corrupción hoy en día, no tienen idea de lo que fue Tammany Hall, que era demócrata básicamente. Claro. Tammany Hall era el lugar más corrupto del siglo XIX en Estados Unidos. Ahí tenían gangas que salían cuando venían las elecciones, paraban a las gangas en los lugares donde venían la gente a votar, para que o los dejaban votar o no los dejaban votar, según por quién tú ibas. Fuera a votar. Sí, no, tienes toda la razón, las personas no... y a veces incluso cuando critican y dicen, no, porque esta campaña electoral que ha sido tan agria, no, o sea, han habido campañas que prácticamente se han querido ir a duelo, o sea, se han amenazado con ir a duelo. Sí, la gente no mira que eso ha ocurrido en la historia. Oye, en el Congreso de Estados Unidos hubo, no me acuerdo en qué año fue, en 1860 por ahí, hubo un congresista que casi mata a otro a bastonazo. Le fue para arriba, lo atacó y lo dejó. Eso fue cuando la guerra civil. Antes de la guerra civil, un poquito antes, y fue un sureño. Cuando tenían el problema de qué estados iban a ser esclavistas y el sureño le cayó un bastonazo al norteño, ¿no? Es una parte de la historia. Se tenían ganas. Se habla de que el origen de la guerra fue la esclavitud. No es tan así, hubo muchas cosas. No, el origen de la guerra civil de Estados Unidos en realidad fue una pugna entre los derechos de los estados y los derechos del gobierno. Exacto, hay muchas cosas ahí, muchos detalles. Y la esclavitud caía como uno de esos temas dentro del marco. Sí. Y fue una de las llamadas las primeras guerras modernas, o sea, en el sentido de llevar los equipos de médicos, llevar operaciones básicamente en el medio del campo de batalla, o sea, fue realmente un transformar la fotografía, las cámaras por primera vez podía... las fotografías esas, los daguerrotipos que le llamaban, que era un proceso de nitrato de plata, creo, ¿no? Muy complicado.
pero algunas de esas imágenes salen tan claritas. Ese fotógrafo conocido, Brady de apellido, Brady, que tiene realmente una... Pero fíjate, hay fotos esas que tú ves, un general, Custer o cualquiera de ellos, Robert E. Lee, y en esas fotos tú miras y tú puedes ver el diseño del botón en la camisa. O sea, verdaderamente eran fotos muy, muy claras. Y esa fue la primera guerra fotografiada. Sí. Igual que Vietnam fue la primera guerra televisada. Así fue. Fíjate, hay una anécdota, que ahora hablando de la guerra civil y pensando en Lincoln, en Union Square, en Nueva York, hay una estatua en el parque Union Square de Lincoln. Y Martí, cuando va y lo ve, encuentra la estatua chiquita, porque realmente no es una estatua tan grande. Y Martí, pues, diciendo que cómo es que a Lincoln le habían hecho una estatua tan pequeña, Union Park, que es tan pequeña porque él se merecía una estatua mucho más grande. Martí era muy admirador de Lincoln. Tremendo, y es que se lo merecía. Y yo, mira, escuchando hoy pues muchas personas diciendo que Donald Trump va a llegar a ser el presidente más impopular. Lincoln, Ay, por favor, no si fue un no hay guerra presidente civil popular. por Lincoln. O sea, ni en la primera ni en la segunda elección. O sea, Lincoln realmente, es más, tenía un discurso preparado de ceder el poder, porque él pensó que no iba a ganar la reelección. Y él ya tenía un discurso preparado reconociendo que había perdido Y las cuando elecciones. ganó la elección, en cuestión de meses se fueron prácticamente todos los estados del sur, se fueron uno detrás del otro en cuestión de Es lo que semanas. pasa, el presidente era... Y vino la guerra. O El sea, presidente anterior a Lincoln era James Buchanan. Y se sabía que si Lincoln era electo... Buchanan, tú sabes que es considerado el primer presidente gay. Sí, eso es un chisme ya de No, sí, radio. Sí, se cuenta que tenía una aventura con William Rufus King, que iba a ser vicepresidente. Y Por con su cierto, secretario también. Rufus King juró la vicepresidencia en Cuba, en Matanzas. Eso no se conoce mucho. Él estaba enfermo de tuberculosis y cuando se hace la elección en noviembre, pero eso fue antes de Buchanan, él ya muy enfermo, le recomiendan a los médicos que vaya a Cuba a ver si se puede mejorar un poco antes del día 20 de enero, o sea, antes de enero, ¿no? Para venir a tomar el cargo. Y resulta que estaba tan enfermo que no pudo salir de Cuba y tuvo que jurar, o sea, mandaron al embajador y en un lugar de Matanza donde se había ido a tratar ahí juró el cargo de Seguro que presidente. estaba en Varadero. No, era por Limonal. Pero bueno, ese es el que dicen que era amante de Buchanan, presidente que fue después presidente hasta la guerra, cuando empieza el año de la guerra civil, que es el 61. Pero se sabía que si Lincoln ganaba esa elección, iba a venir una guerra. Lincoln es uno de los tipos más impopulares Y ganó porque en esas elecciones hubieron, o sea, un montón de partidos que se fraccionaron, determinados partidos, y ganó por pluralidad. Pero realmente, si hubiera habido la tradición de los dos partidos, no hubiera ganado. No fue Sí, hubo muchas cosas, pero al final fue bueno y fue bueno. Y tú sabes que de Buchanan también se decía que era hijo ilegítimo de Aaron Burr, el que fue vicepresidente y que fue el que mató a Alexander Hamilton en un duelo. Sí, estábamos hablando ahorita del bastonazo, pero estos dos se batieron en un duelo. Por eso te digo. Un ministro de gabinete, Sí, bueno, vicepresidente, fajaba un duelo. Bueno, pero fue Y tú sabes que hay, vicepresidente de en Union Jefferson. City o en New York hay un parque, yo he Sí. estado ahí muchas veces. En Boulevard East, que tú tienes muchos oyentes que son de esa área, por Boulevard East, por Weehawken, para estar exacto, que está cerca de, que es la mejor vista de Nueva York. O sea, si tú quieres ver la vista más Sí, linda sí, de ese Nueva parque- York, ese es parque del lado de New Jersey, por el Boulevard East, que por cierto hay una estatua de Martí cerca de ahí. Vas a tener la mejor vista de New Jersey. Por ahí fue donde fue el duelo con Aaron Burr. Sí, porque estaba prohibido el duelo. Tuvieron que irse a ese lugar, que ahí no estaba Que eran los prohibido. matorrales, porque Que ahí no estaba Sí, prohibido. eso era bosque todo. Sí, y fue bueno, ya te digo, lo que nos estén oyendo ahora, que tengan un billete Pero ahí tú en sabes la que mano. en la Cuba republicana, yo me he venido a enterar después de viejo, en la Cuba republicana, hablando sobre todo con Igor,
Packlin, que a ellos le encanta todo lo que es la Cuba republicana. Y fue un investigador tremendo. En la Cuba republicana hubo una pila de duelos. Lo que no lo hacían a matarse, lo hacían a sacar sangre, a pincharse. Pero, ¿quién fue? Es que esa era una vida honorable el que se dio el tiro, ¿cómo se llama? ¿Quién, Chivas? Chivas había estado como en 14 o 15 duelos. Bueno, duelo tuvo Maceo con Franco Rompé. No, pero fíjate, los duelos ya de la Cuba del siglo XX eran, tú te fajabas con los sables y eso hasta que te pincharas. ¿Tú sabes quién supo que fue no sé si sabes esto, que es curioso, el último duelo en Chile? ¿Tú sabes quién se batió en el duelo? Salvador Allende. No, era el 51. Dato curioso. ¿Digo no? No, porque... ¿Fue a muerte o fue a nada más que pinchar? No, porque había muchas cosas en estos duelos que a veces los dos tiraban. Yo no sé el duelo era. Ahora yo no tengo el dato, pero se puede buscar incluso por internet. Yo no sé cómo fue el duelo ese, las características que tuvo. Si tienes la curiosidad, búscalo ahí. Pero había que los dos tiraban y ya como que el honor quedaba saldado, ¿no? Y fue con un político también. No, pero los dos eran senadores en ese momento. Por eso es que te digo que las personas realmente no hacen, o sea, pierden de perspectiva y piensan que esta época es la más vil. Sí, la más mala, que Trump es el tipo que ha acabado con todo y no ha llegado a la presidencia. El 6 de agosto de 1952 se realizó un llamativo duelo de honor en Chile, que este mes cumplió 63 años y se destaca por ser una de las discusiones políticas más recordadas de la historia. Quienes lo protagonizaron fue el expresidente Salvador Allende y Raúl Rettig, quien en ese momento era senador de la República por el Partido Socialista y el Partido Radical. Se batieron un duelo. La gente no sabe mucho de eso. No, y fíjate, ahora uno ve a veces las películas, los videos que se entran a piñazos en los parlamentos de, no sé si era del ucraniano, y realmente te das cuenta que... No, es que Allende es un personaje relativamente moderno, ¿no? Porque cuando tú te pones a ver, como que el otro día fue... El 6 de agosto del 52, Allende y Rettig se sentaron en un punto no determinado en Santiago y con armas de fuego iniciaron el duelo y ambos sobrevivieron. Sin embargo, el hecho de que quedaran vivos se debió más a una coincidencia. En el momento que dispararon, Allende cayó al suelo porque se había resbalado con el barro del lugar. Rettig pensó que lo habían matado, por lo que se acercó a comprobarlo, viendo que el expresidente estaba vivo, así ambos salieron ilesos del duelo. Sí, Esta es la historia oficial, ya que se rumoró en una época que la verdadera razón de la disputa fue por el amor de una mujer. Interesante. Por el amor de una mujer. Eso también es el rumor detrás de las muchas disputas entre Burr y Alexander Hamilton. O sea, porque Alexander Hamilton se tenía la reputación de ser playboy. Sí. Y se rumora que conocía a la esposa de Aaron Burr, qué sé yo, pero... No, yo iba a decir ahorita que si alguien que nos está viendo tiene un billete a 10 ahí, man, a ese tipo que está ahí, lo mataron en un duelo. Y lo mató uno que fue vicepresidente de ahí. O sea, las cosas no son blanco y negro, ¿no? Hay pasiones humanas, hay cosas, y esta época no es la peor, ni Trump es el oro de Bakú, ni nada de eso. Oye, ni hay que ir tan lejos. Mira, escucha los discursos cuando el Congreso Demócrata de Harry Truman, cómo se refiere a los republicanos. Y realmente, o sea, se burla de ellos, o sea, un lenguaje agresivo, aún en el contexto de hoy, así que por eso te digo que la elección de es un individuo que me parece la elección de Jackson. No, esa fue la más sucia de toda de Estados Unidos, sí. Que si la mujer le había puesto los tarros, que si ella era una adúltera, y aquello en aquella época era 10 veces más, porque hoy en día algo como Mónica Lewinsky la gente lo acepta, pero en aquella época que tú acusaras a la mujer de un candidato de ser adúltera. Bueno, ahora que hablaste de Jackson, te voy a dar otro chisme, que no sé si lo conoces, que Jackson fue el que le puso a los supuestos gays, ¿no? Que llegó a ser presidente después, Buchanan y King, le decía
Mrs. Nancy y Mrs. Fancy. Cuando llegaban ellos eran senadores y él era presidente, y cuando los veía entrar, él que era el presidente le decía a cualquier senador, ahí vienen Mrs. Nancy y Mrs. Fancy. Entonces, porque siempre andaban juntos y se rumoraba que si eran gay, que si eran gay, pues bueno, es un... No, después en las cartas de Buchanan sí se ha visto que sí. Sí, hay una carta de Buchanan, aunque las cartas las familias mandaron a destruirlas. Porque bueno, primero murió King, que es el que te dije que murió tuberculoso. Llegó a salir de Cuba después que juró, pero cuando llegó aquí murió enseguida. Murió en Alabama, si no me falla la memoria, él vivía ahí, tenía una finca y ahí fue a tratar y murió. Pero las familias de los dos, cuando murieron, destruyeron las cartas. Se conservan una o dos, que es donde sí hay unas insinuaciones bastante claras de la relación que podían tener, pero todavía hay quien cuestiona eso. Y incluso hay una casa museo de Buchanan y yo estuve leyendo eso, que tú le preguntas al empleado y se ofenden, que si el tipo era gay, no sé, no... ¿No quieren hablar del tema? No te hablan mucho de eso. Claro, yo creo que lo maravilloso de Estados Unidos es precisamente eso, que la historia aquí se estudia de verdad, se analiza de verdad y se hace de verdad. En la historia de Cuba yo creo que a través, no solo bajo el castrismo, que ha reescrito la historia, pero a través de toda su historia, Cuba y otros países del Caribe enmascaran la historia, la cubren con leyendas, con anécdotas que no necesariamente son reales, evitan entrar en temas que pueden ser ofensivos para lo que fue un presidente, un dirigente nacional. Y yo creo que precisamente quizás nuestro fallo es que hemos visto a Martí demasiado tiempo y a Maceo como dioses en el Olimpo, cuando eran seres humanos, todos que verdaderamente todos. La grandeza es que eran seres humanos, que tenían fallos, que tenían problemas, que tenían conflictos internos, pero a pesar de eso lograron hacer lo que lograron hacer. Claro, son personas. Ahí está, bueno, ahora te voy a decir algo que me viene a la mente. Un actor de Hollywood, César Romero, siempre dijo que era nieto de Martí. Hijo de María Montilla. De María Montilla, y por cierto que era él también, César Romero, ahora hablando del tema. Él murió hace unos años, tenía más de 80 años. Y esa parte, por ejemplo, a nosotros nunca nos dijeron en Cuba nada de eso. Él no lo llegó a decir hasta después que murió la madre. Martí era una persona demasiado... Yo recuerdo cuando César Romero lo dijo en televisión, en un programa de televisión, y después lo repitió varias veces. E incluso él hizo una película que trata sobre el exilio cubano, no me acuerdo el nombre, una película bastante buena, positiva para el exilio cubano. Pero él no habló de eso hasta después de la muerte de la madre, que la madre estuvo en el centenario. Sí. Y la madre murió unos años después, en los años 60. Sí, y fue en los años 60 cuando él dijo que sí, que él era nieto de... No, y esa foto de ella cuando niña, sentada en las piernas de Martí, es un retrato de Martí. Se parece mucho, sí. Es un retrato, y las cartas de Martí. Sí, pero se parecen, o sea... Eso, mira, eso, hablando de eso, en el último simposio que tuvimos sobre Martí, justo hace un año, pues dos de los panelistas tenían con respecto a ese punto dos visiones diferentes. Pues tú me entiendes, por un lado, categóricamente que sí fue hija de Martí, y por otro lado que no. Entonces pues eso, yo eso no encuentro nada, nada malo. Realmente soy de la opinión de que sí fue hija de Martí, y que le sirvió, esa compañera que Martí tuvo fue básicamente la que más lo apoyó en la causa de Cuba. Incluso no sé que tú has leído eso, qué opinión tienes de eso, pero yo leí alguna vez que supuesto esposo, bueno, de la que sería la madre de María Montilla, no era un hombre enfermo ni nada de eso, ¿no? O sí, no sé qué tú has leído. Creo que terminó, o sea, enfermo, pero no estuvo siempre pero fíjate, en esa condición. Tony de la Cova, en sus estudios, en la página de él, que es la mejor página cibernética que hay de historia,
en el censo, porque Tony es un ratón de censo, él busca en los censos. En los censos él descubrió una casa de Martí que no se sabía que existía. Cuando aparentemente se decía que vivía con los Mantillas, él tenía otra dirección en el censo. A lo mejor tenía otra dirección en el censo porque estaba conspirando, pero a lo mejor vivía en esa otra dirección y la gente siempre ha asumido que fue con María Mantilla, que vivía con los Mantillas. Así que bueno, se acabó lo que se daba. Quiero decirle, este jueves Patria de Martí y Alianza Democrática se complacen en invitarlos al simposio Martí y los Estados Unidos, un intento de captar la apreciación del maestro de la política norteamericana. Este jueves 19 de enero 2017 a las 6 p.m. en el Westgate Regional Library, que está en la 94 y Coral Way, y ahí podrán ver al siempre elegante Julio M. Schilling, que va a ser el moderador, a Ángel Cuadra, uno de los grandes poetas de Cuba, José Raúl Vidal, escritor e investigador, y Rosa Leonor Whitmarsh, nieta de Calixto García. Y creo que es un simposio que vale la pena ir. Por todo lo que hace Schilling, todos estos simposios valen la pena. Muchas gracias, Enrique. Un placer estar contigo, estar con mi amigo Fernando aquí compartiendo esta noche tan linda.